Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo una parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy puede parecer un evangelio extraño. Nos habla de desastres de la época, como hoy que hay televisión y diarios, cosa que no había en la época, y radio, y nos llegan las desgracias de todo el mundo. Allí llegaban las desgracias locales. Y así llega esta desgracia, empiezan a explicar cómo Pilato ha matado a algunos judíos mientras hacían los sacrificios, cómo se ha mezclado la sangre de los sacrificios con la sangre de estos judíos. Y Jesús da una respuesta que, para poderla entender, nos hemos de meter muy de lleno en la mentalidad judía. Si no, diremos: ¿de qué va ahora Jesús con esto? La mentalidad de los judíos es: todo sufrimiento viene de un pecado propio. O sea, todas las desgracias que vienen en la mentalidad de los judíos eran fruto del propio pecado. Así, si estos habían muerto allí en el templo con los sacrificios, es que algo habían hecho y había un pecado oculto en ellos. ¿Ves? De alguna forma la justicia divina actúa en esto. Y así todas las desgracias serían fruto del propio pecado. Hay una parte de verdad y una parte que no es verdad en esto. La parte de verdad, pues que el mal es fruto del pecado. Pero normalmente lo que acostumbra pasar es que pagan justos por pecadores. Normalmente el mal se revierte contra los justos y no contra los mismos pecadores, que de forma indirecta al final también lo sufrirán, y al final de forma directa en el juicio final. Pero aquí no hay justicia y esto es evidente. Tanto es así que el mismo Jesucristo nos da un ejemplo, y el ejemplo máximo, el mayor de los santos, que muere en la cruz crucificado. ¿Qué pecado hay en él? Ninguno. ¿Y qué condena hay? La máxima. Así él tiene el máximo sufrimiento por ningún pecado, para hacernos entender que es justo al revés, que es Dios que quiere asumir el pecado del mundo para la salvación del mundo, pero que la culpabilidad de los pecados es otra. Entonces, a partir de ahí se empieza a entender este evangelio. Dice Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Aquellos que mueren en estas desgracias no tienen por qué ser más pecadores que los demás. Y aquí entonces Jesús pone otro ejemplo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, aunque la historia solo lo encontramos aquí en los evangelios, pero debía de ser una de las torres de la muralla cerca de la piscina de Siloé, que se debió desplomar por lo que fuese, y murieron 18 personas. ¿Qué creéis que eran más culpables ellos que el resto de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, pereceréis de la misma manera. Hemos de ver el contexto, y en el contexto está
como lo hemos visto los días pasados, como el problema grave es que no saben leer los tiempos, que no quieren, mejor dicho, que no quieren darse cuenta que es el tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo en que tienen al Dios hecho hombre delante. Ahora lo que toca es seguir a Cristo y convertirse a la auténtica fe. Y ellos no quieren. Y Jesús se lo va advirtiendo una y otra vez. Si no os convertís, si no cambiáis vida, si no creéis, si no veis los signos de los tiempos, si no os dais cuenta de lo que Dios os está pidiendo en este momento, una y otra vez. Y ellos no hacen caso para nada. Y hemos de estar atentos porque esto es lo mismo que está pasando en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces Juan Pablo II y antes Pablo VI y después después Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco nos va pidiendo conversión y nosotros muchas veces, o al menos nuestra sociedad y nosotros mismos, nos cuesta realmente seguir a Cristo? Y si no nos damos cuenta de la urgencia de seguir a Cristo y que en Él está la única salvación, no hay otra. No nos salvará ni el dinero, ni un partido, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni revolucionario. Eso no salva. La gente piensa que a veces cambiando simplemente cosas exteriores, las cosas cambian y se arreglan, cuando el fondo está en nosotros mismos, en nuestra actitud, en lo que nosotros, cómo nos portamos ante Dios. Sí, después claro que hay que cambiar cosas externas, pero es aquello que ya se decía desde antiguo. Primero es la conversión de cada uno y después ya vendrán las cosas de fuera, las cosas más importantes en apariencia, pero lo importante real no es el que gobierna, no es el que está arriba, el problema es los que están abajo, si realmente son fieles o no al Señor, y si no lo somos nosotros, ¿quién lo será? Si aquellos que nos decimos cristianos tantas veces no seguimos el Evangelio, ¿cómo podremos hacer que los demás lo sigan? Y por eso Cristo nos apremia a la conversión, aquello de dejarse llenar de Cristo, convertir por Cristo, dejar que Cristo entre en cada uno de nosotros. Era aquella mentalidad que Juan Pablo II tanto insistía y que de una forma remota, pero que estaba acogida de Santa Teresa, de la que hacemos ahora el 5º centenario de su nacimiento, cuando quería que de alguna forma abriésemos las puertas, las ventanas, no solo para que Cristo entre, sino para que nos demos cuenta que está dentro y que desde dentro nos ha de cambiar. Pero para eso nos hemos de dejar cambiar, nos hemos de dejar creer y hemos de cambiar nuestros planteamientos de vida. Incluso en aquellos que a veces nos consideramos cristianos y buenos cristianos y que no nos damos cuenta que a veces continuamos en algunas cosas lejos del Evangelio.